Muy buenas tardes, gracias por la sintonía. Soy Carlos Fernández para presentarles el programa Charlemos para esta fecha. Hoy estamos martes 21 de abril de 2020. Muchas gracias a las personas que nos van a acompañar en las redes sociales a través de sus aparatos celulares. Ustedes sabían que tenemos 8 millones de celulares en este país, con una población de apenas 5 millones. Eso significa que somos una nación muy comunicativa y que nos gusta estar bien entrelazados socialmente. Y bueno, desafortunadamente con esta pandemia estamos sufriendo porque los ticos tenemos una cercanía espacial mucho mayor que los demás hermanos del resto de América Latina. Pero nuestro consejo es que permanezca en casa hasta que las autoridades sanitarias, las autoridades médicas así lo ordenen. Son exactamente las 2 de la tarde con 4 minutos. Hoy tenemos un tema 100% económico y tiene que ver con los efectos económicos y sociales de este gran apagón productivo que tiene paralizado prácticamente a todo el país. No nos gusta a los emprendedores, a los empresarios turísticos, a los propietarios de universidades, a las personas que tienen negocios, porque obviamente no están teniendo sus ingresos. Sin embargo, creo que aquí vale más la vida, porque lo que es lo económico posiblemente lo podríamos recuperar en el tiempo. Hoy tenemos al economista Eli Feinsack. Él se denomina un economista liberal, y vamos a hacer una aclaración antes de comenzar el programa, porque algunas veces la gente no compagina ideológicamente con nuestros invitados, y es que la semana pasada hemos tenido personajes como Jorge Vargas, bueno, todo lo que es el sindicalismo del SEC. Hemos tenido también en su momento a Óscar Campos, a cooperativistas, gente que son pro Estado y que realmente realzan la labor del Estado en nuestra sociedad. E inclusive en algún grado Fabián Coto es pro Estado en algunas cosas. No es tanto pro gobierno, pero sí es pro Estado y le reconoce al Estado el manejo adecuado de algunas cosas de esta emergencia nacional. Vamos con un sumario de lo que está pasando en nuestro país. Costa Rica registra ya 669 casos positivos del coronavirus COVID-19, un aumento de 7 en las últimas 24 horas. Asimismo, 150 ya se recuperaron afortunadamente de esta enfermedad. A este momento se han descartado 7.495 personas, 150 están recuperadas y fuera de tratamiento y fuera obviamente de peligro. Bueno, más de 20.000 diarios de alimentos llegan ya a la mesa de familias más afectadas por el COVID-19. Otra información, 8.479 se adquirieron con fondos de la Comisión Nacional de Emergencias y los restantes 11.670 insumos alimenticios corresponden a la campaña Con Vos Podemos. En esto tenemos que resaltar también la posición de alguna empresa privada, esa empresa que siempre ha pagado legalmente sus impuestos. No podemos hablar de otras empresas que han tenido la desfachatez. En esta semana hemos conocido una lista de empresas que han reportado cero ganancias y son los primeros que hoy ponen la mano para que papá Estado las auxilie. Eso se llama desfachatez. Bueno, el Ministerio de Educación Pública decidió suspender las pruebas FARO que estaban programadas para realizarse este año a todos los estudiantes de undécimo debido a esta emergencia sanitaria y económica que atraviesa Costa Rica. Bueno, en el campo internacional, Wuhan, epicentro del coronavirus, recupera la alegría, pero no baja la guardia. Tras 76 días aislada del mundo, Wuhan, de 11 millones de habitantes, levantó su bloqueo el pasado 8 de abril, hace 13 días.
Bueno, hoy queremos, como les dije, dibujar la situación económica y social de Costa Rica. Las cifras no son nada halagüeñas. El último informe lo estamos recibiendo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La CEPAL estima una caída de 3.6% en la producción de Costa Rica para este año debido a esta pandemia. La CEPAL estima que el nuevo coronavirus provocará la peor recesión en la historia de América Latina, con una caída de 5.3% de la producción en esta zona. Bueno, vamos entonces a darle la bienvenida a Fabián Coto, que se encuentra ya en Cartago, y luego le damos, por supuesto, la bienvenida a Eli Feinsack. Fabián, ¿cómo está por allá las cosas? ¿Cómo va esa sobrevivencia en el confinamiento cartaginés? Buenas tardes. Buenas tardes a Eli. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos ustedes, todos y todas ustedes que están sintonizando Radio Actual en 107.1 y también el Facebook Live, que sabemos que hay gente que nos está viendo y les agradecemos, viendo y escuchando, que es esta maravilla que tenemos a través de las redes sociales. Acá estamos en Cartago con un calor, me gustaría decir inusual, pero ya la verdad es que Cartago no es tan frío, ya no es necesario venir con la cotona. Entonces es un calorcito de esos tristemente usuales. Gracias, Fabián, por acompañarnos en esta coproducción de este día. Don Eli Feinsack, bueno, hemos leído con detenimiento un tanto sus columnas sobre el reconocimiento que usted le hace a las autoridades médicas de este país, pero no tanto a las económicas. Tal vez sustentamos en 3 minutos un poco su posición y por qué Costa Rica debió haberse preparado mejor o tener tal vez un colchón económico que soportara esta crisis, y luego, ¿por qué no adelantarnos a algunas de sus propuestas que manifestó que las va a publicar en las redes sociales, pero tal vez nos las da en primicia al programa Charlemos? Buenas tardes, don Eli, para que haga un análisis de lo que está pasando en Costa Rica. Don Carlos, y buenas tardes, Fabián. Un placer estar por acá. Y bueno, buenas tardes también a toda la audiencia del programa. Esa pregunta que me hace usted, don Carlos, es para 45 minutos, no para 3, pero bueno, tratemos de responderla brevemente. Bueno, en primer lugar, usted me pregunta por qué creo yo o he dicho que estábamos mal preparados. Costa Rica tiene 11 años montado en una montaña rusa. Bueno, en realidad no es una montaña rusa porque solo va para arriba y para arriba, en una fiesta de gasto público que nos ha llevado a actuar irresponsablemente, que nos ha llevado a acumular un nivel de endeudamiento que es insostenible para el gobierno de la República. 11 años con déficits superiores al 4% cada año. De hecho, 7, 8 de los últimos 11 años, déficits superiores al 5%. Ya el último año fue el acabose de la desvergüenza. Subieron los impuestos, creció significativamente la recaudación, hubo amnistía tributaria, con lo cual además hubo una recaudación extraordinaria el año pasado, y a pesar de eso, el déficit se disparó a 7%, incluso por encima de lo que el propio gobierno había proyectado. Tanta irresponsabilidad nos ha llevado ahora a un nivel de endeudamiento rozando el 60% del PIB, que nos ha metido en serios problemas. Desde el 2017 venimos arrastrando esos problemas porque encarece el endeudamiento del gobierno, porque los mercados le han perdido fe al gobierno de Costa Rica. El famoso hueco fiscal de finales del 2017, ese es su origen, ¿verdad? Y entonces ahora llegamos a una situación imprevista, y bueno, ahí no podemos culpar al gobierno. Nadie pudo haber previsto el año pasado que este año iba a haber una pandemia, ¿verdad? Pero llegamos en una situación precaria económicamente hablando, sin recursos a los cuales recurrir en estos momentos, sin haber puesto la casa en orden, sin haber ordenado el aparato estatal, porque yo ahí sí quiero hacer una aclaración. Yo no soy antiestado,
Yo lo que soy es antidespilfarro. Y con un Estado del tamaño del Estado costarricense es imposible no despilfarrar, ¿verdad? Entonces yo creo fielmente en que el Estado tiene funciones muy importantes que cumplir. En materia de salud pública siempre lo he dicho, no porque ahora estamos en una pandemia, ¿verdad? Pero cuando uno ve que han hecho países fiscalmente responsables, y usualmente cuando yo uso esta frase la gente piensa en Alemania, pero no voy a hablar de Alemania, voy a hablar de Perú. Perú es un país que en la última década decidió seguir una política fiscal conservadora, una política fiscal de control del gasto público, de no permitir déficits fiscales. Y entonces Perú, inmediatamente que se declara la pandemia, anuncia, bueno, no inmediatamente, unos días después, anuncia un plan de ayuda para la población afectada y para las empresas equivalente al 12% del PIB. Eso lo puede hacer solo un país que tiene las finanzas públicas en orden, que tiene a dónde recurrir para conseguir esos recursos, o que además tiene buena, digamos, está bien parado en los mercados mundiales, los mercados financieros internacionales, y entonces sabe que puede salir a conseguir esos recursos. Lo mismo hizo Alemania. Alemania con su política del Schwarze Null, ¿verdad? El cero déficit, que han seguido a pesar de las críticas del resto de Europa, ¿verdad? Que querían que Alemania les financiara la fiesta, una política estricta de cero déficit, anuncian un plan de ayuda, nuevamente, para la población afectada y para las empresas, para evitar perder empleos, equivalente al 15% del PIB. Aquí en Costa Rica tenemos al gobierno buscando pichuleos por todas partes. Vamos por 500 millones de dólares. Ojo, son cifras astronómicas. 500 millones de dólares es un montón de plata. Pero dentro del esquema de las cosas no es nada. Si nosotros habláramos del 10% del PIB, no del 12 de Perú ni del 15 de Alemania, estaríamos hablando de 6.000 millones de dólares. Entonces, 500 millones por acá con el CAF, 500 millones por allá con el Fondo Monetario Internacional, 350 con el BID, 75.000 millones quitémosle al INS, después no dejemos que caigan los precios de la gasolina, 20.000 millones de colones, etcétera. No hay una estrategia clara de parte del gobierno. No solo no hay una estrategia, don Carlos y Fabián, no hay una cuantificación por parte del gobierno de cuánto nos va a costar esta cosa. Anoche me decía doña Pilar Garrido que es que la estrategia va cambiando dependiendo de cómo va evolucionando la curva pandémica. Perdón, Alemania y Perú anunciaron sus planes desde el puro principio, y con esos planes tienen recursos para atacar la pandemia, la parte sanitaria del asunto, que Costa Rica está haciendo bien, y quiero reiterarlo, ¿verdad? Creo que hemos hecho una magnífica labor en este país de contener la curva de contagio. La última semana hemos pasado con 5, 7, 8 casos nuevos al día. Ayer fueron 2 casos nuevos, hoy son 7 casos nuevos. O sea, realmente podemos decir que la situación desde la parte médica, sanitaria, está bajo control, y no le hemos puesto un estrés insostenible al sistema hospitalario. Pero así como han hecho eso bien, insisto, en la parte económica no hay norte, no hay claridad, no hay una estrategia, tampoco hay ese trabajo que es multidisciplinario entre la parte médica, la parte económica, la parte social, de empezar a diseñar una estrategia de salida. La estrategia no puede ser quedarnos en la casa per secula seculorum. En algún momento hay que permitirle a la gente volver a salir a trabajar, a ganarse la vida honradamente, y no pretender que con 125.000 colones, que es la tercera parte del salario mínimo, que con eso las familias van a sobrevivir, ¿verdad? Bien, Eli. Seguimos en esta transmisión del programa Charlemos, polémico de verdad. Hoy tenemos a Eli Feinsack, que está con nosotros. Don Fabián, entramos pues a análisis de lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, en fin, propuestas, la posición del empresariado. Por cierto, tengo que alabar la posición de un grupo de empresarios
que se propusieron recaudar cerca de $1 millón y lo están logrando. Esos son los empresarios que nosotros queremos. No queremos los empresarios evasores, ni elusores, ni sanguijuelas que en estos momentos, a pesar de no haberle dado el soporte tributario a este país, hoy están esperando que les tienda la mano el gobierno. Vamos con tu análisis, Fabián. Sí, muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias a Eli también por las consideraciones, por esos apuntes que me parecen muy pertinentes en esta coyuntura. Hay un asunto que me parece crucial con todo esto, rescatando lo que mencionaba Eli, el tema es que la crisis económica estaba desde antes de la pandemia, y eso es algo muy importante enfatizarlo. Sean cuales sean las determinaciones, Eli apuntó a algunos de esos factores que han sido causantes de esta crisis tan dramática que teníamos. A ver, no olvidemos que entramos cuando se declara el proceso de cuarentena o de confinamiento. Costa Rica tenía indicadores de desempleo por encima del 14%, ¿verdad? Un nivel de informalidad digamos dramático, ¿verdad? Hablamos de que hay personas que están casi la mitad de la población económicamente activa en nuestro país antes del COVID estaba en la informalidad. Eso sin mencionar ya los otros indicadores macroeconómicos a los que aludió Eli, que tienen que ver con el tema fiscal. Ahora estamos viendo que ciertamente, como decía don Carlos al principio, yo a nivel personal, yo creo en las posiciones de un Estado que regule, que intervenga, pero cuando vemos que ese Estado regula, interviene, como en el caso del combustible, yo creo que es legítimo que haya una frustración enorme en las personas. Un gran amigo mío, Luis Diego Solano Mora, que trabaja en el Poder Judicial, es cartaginés, me manda un mensaje ayer y me decía: Fabián, ¿puedes creer que con lo que yo pago en los tiquetes de Lumaca, en los pasajes de Lumaca, me podría estar comprando 2 barriles de petróleo? Así me lo dijo, y era cierto, lo que estaba pagando diariamente, por lo menos al precio de ayer, que sabemos que es algo atípico, y así como bajó, puede subir. Lo que estamos viendo ahí es volatilidad, ¿verdad? Y creo que Eli ahí nos puede explicar más al respecto. Pero quiero decir con todo esto, de repente luego vemos que hoy don Albino Vargas sale diciendo que es necesario ponerle un impuesto a las zonas francas, que es necesario ponerle un impuesto al licor. Luego las cámaras responden diciendo que no, que lo que hay que hacer es reducir jornadas en el sector público, eliminar salario escolar, y lo que vemos es que estamos a fuego cruzado entre dos posiciones que no son capaces de dialogar, que no son capaces de discutir, de conversar como estamos haciendo ahora nosotros. Entonces, una situación realmente fregada, ¿verdad? Don Eli, le escuchamos sobre lo que ha dicho Fabián Coto en ese comentario. Bueno, yo recuerdo que usted manifestó que la pandemia del COVID-19 en su criterio tomó al mundo por sorpresa y a Costa Rica muy mal parada en términos económicos. Ha dicho usted con un crecimiento famélico, o sea, cadavérico de la producción, un desempleo del 12.4%, la pobreza estancada por encima del 20% de los hogares durante más de 25 años. 11 años continuos de déficits fiscales elevadísimos y un nivel de endeudamiento del gobierno insostenible. Tal vez para que le responda Fabián, pero también que nos diga un fenómeno que está ocurriendo, por ejemplo, con el vecino país de Panamá, que tal vez en el campo sanitario no está manejando bien la situación, pero creo que en el campo económico lo está haciendo muy bien, y es precisamente que Panamá ha tenido ese colchón de reserva, ha manejado antes de la pandemia muy bien las cifras macroeconómicas, y eso ahora le está dando algún tipo de dividendo en su reserva. Pero bueno, ¿quién sabía que iba a venir esta pandemia? ¿Cómo podemos, aprendiendo de esa lección que nos está dando el universo,
para que Costa Rica tenga un sistema económico más cimentado y que no sea de un pensamiento cortoplacista, que no sea coyol quebrado, coyol comido, como dice nuestro pueblo. Te escuchamos, tal vez enlazamos un poco las dos posiciones de Fabián y la mía. Perfecto. Y qué dicha que menciona Panamá, porque precisamente para un artículo que tengo aquí a medio escribir, estuve investigando el tema. Entonces voy a dar unas cifras. Yo recuerdo hace 15 años, cuando uno hablaba de Panamá, uno veía Panamá hacia atrás, ¿verdad? Panamá era un país con menor nivel de desarrollo que Costa Rica, con menor nivel de riqueza, con enormes problemas sociales, etcétera. ¿Qué ha pasado? Bueno, perdón, aquí estoy buscando, porque yo para retener los datos en la cabeza soy malo. Dice así, esto que tengo aquí escrito, dice: Panamá, en nuestro vecindario inmediato, con similares condiciones climatológicas y geográficas y una problemática social más compleja que la nuestra, logró un crecimiento promedio del 6,65% anual en la última década, a pesar de una desaceleración en los últimos 2 años. Compare eso con el 3,58% alcanzado por nuestro país. Más dramático aún, el PIB per cápita panameño creció en paridad de poder adquisitivo en un 75,56% entre 2019 y 2018. El de Costa Rica apenas en un 46,54% en el mismo periodo, todo esto según datos del Banco Mundial. Hace 30 años, en 1990, el PIB per cápita de ambos países era prácticamente igual. Todavía en el 2003, la brecha era de apenas 3,5% a favor de los panameños. Hoy, el panameño promedio disfruta de un nivel de ingreso 45% superior al costarricense promedio. Entonces sí, ciertamente la crisis nos agarró en pésimas condiciones porque no hemos querido en este país hacer las reformas económicas necesarias para dinamizar la economía, porque aquí seguimos pensando que la plata crece en árboles y que todo lo que hay que hacer es gastarla, ¿verdad? Eso me recuerda a una conversación que tuve una vez con mi hija cuando tenía como 12 años y entonces me decía: papi, dame plata. No tengo. Ve al banco, ahí te dan plata. Mi amor, la plata no crece en el banco, yo tengo que meterla primero al banco para poder sacarla, ¿verdad? Entonces, no hicimos las reformas que el país necesitaba para dinamizar su economía. Hicimos crecer el gasto público de manera desproporcionada. En el 2008, el gasto público representaba 15% del PIB de Costa Rica. El año pasado representó un poquito más del 21% del PIB. Y ahí tiene usted explicado el déficit fiscal. Es ese brinco que pegó el gasto público del 15 al 21% con una pequeña caída en la recaudación de menos de un punto porcentual. Entonces, nos rehusamos a hacer las reformas, nos rehusamos a poner en orden las finanzas públicas, por eso la pandemia nos agarra con los pantalones abajo, con todos los datos que mencionó Fabián, que no mencioné yo en la primera intervención. Desempleo, bueno, usted después, don Carlos, leyó de uno de mis posts en Facebook, el desempleo elevadísimo, la informalidad que realmente es espantosa. La mitad de la gente que tiene trabajo en este país está en el sector informal, y yo creo que algo que es importante que logremos entender en este país es que la gente no está en la informalidad por malvada, la gente está en la informalidad porque está viendo a ver cómo hace para sobrevivir a pesar del Estado y no gracias al Estado, ¿verdad? E insisto, no es que yo sea anti-Estado, es que cuando las regulaciones son tan exageradas que le impiden a usted trabajar en la formalidad, que lo mandan a usted a la ilegalidad para tener que ganarse la vida, entonces algo estamos haciendo muy mal. Y esas reformas no las hemos querido hacer, no las queremos hacer en este momento. Y ahora se viene otra oleada de incremento del gasto público que, ojo, combatir la pandemia tiene su costo. Y es necesario. Nadie va a decir que, bueno, sí hay alguna gente medio extrema que anda diciendo que no deberíamos gastar un 5 más de lo que ya íbamos a gastar.
combatir la pandemia va a costar un montón de plata. Y yo decía en mi primera intervención, países como Perú y Alemania dijeron 12%, 15% del PIB. En Estados Unidos el plan de ayuda, si mal no recuerdo, representa alrededor del 10% del PIB. O sea, es caro, es muy caro, ¿verdad? Pero entonces, ¿a dónde están las reformas que vamos a hacer en paralelo para que ese incremento en el gasto público en este momento y ese crecimiento en el endeudamiento público no nos ahorque por las próximas 5 décadas? ¿Cómo hacemos para que la generación que hoy está en el colegio, que ojo, el año antepasado perdió 100 días de escuela en huelga, ¿verdad? El año pasado les quitaron los exámenes de bachillerato, y no es que los exámenes de bachillerato fueran malos, pero por lo menos medían algo, ¿verdad? Y que este año, por la situación que estamos viviendo, van a pasar la enorme mayoría del año sin clases. Ya el Ministerio de Educación dijo, mientras dure esto, no cubrimos materia nueva, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que esta generación no se convierta en otra generación perdida en nuestro país, como la generación de los años 80, ¿verdad? Yo soy de la generación de los años 80, y esta es una historia verídica. Cuando yo terminé, yo fui de los suertudos que tenía un papá médico que trabajaba en la caja, que pudo mantener su salario a pesar de la pérdida del poder adquisitivo, que pudieron mantenerme en la escuela. Me faltaban 2 años para terminar el colegio, terminé el colegio, estudié en la universidad, y cuando yo llegué a mi primer trabajo en la universidad, yo compartí oficina con otra persona, que era mi jefe. Como al tercer día de estar ahí, entra el misceláneo a limpiar, y se le queda viendo a mi jefe y le dice: don Carlos, ¿usted no se acuerda de mí? Y mi jefe, estoy hablando de que yo tenía 23 años y él tenía 25, ¿verdad? Tampoco era que era un... Y le dice: don Carlos, ¿usted no se acuerda de mí? Y le dice, se le queda viendo y le dice: ¿se me hace conocido? Y le dice: sí, nosotros fuimos compañeros en la primaria, pero yo por la crisis me tuve que salir del colegio y no pude terminar, ¿verdad? Entonces, vea, compañeros de primaria, uno era mi jefe, ya era licenciado universitario y todo lo demás, y el otro ahí estaba de misceláneo. Hace poco me lo encontré en la calle, al misceláneo, ¿verdad? Y de ahí son personas que no pudieron aprovechar ninguna de las oportunidades que se crearon en la sociedad costarricense en las últimas 3 o 4 décadas, porque no completaron el colegio, porque no adquirieron segundo o tercer idioma, porque no tienen conocimientos de las áreas técnicas y matemáticas, y por lo tanto no son elegibles para los puestos de trabajo mejor pagados que se crearon en el sector privado de este país. Don Eli, vamos a hacer aquí una pausa, vamos a ir a un corte. Escuchan como rayos o truenos por allá, don Fabián, ¿verdad? En Cartago, porque ayer cuando dijimos que estaba lloviendo un poco aquí en Montes de Oca, no era un poco, era un verdadero diluvio. ¿Y de donde Eli? Sí, donde Eli, ahí está lloviendo en esa zona. ¿Dónde está vos, Eli? En Escazú. En Escazú. Muy bien. Y esperemos que no nos caiga un rayo aquí entonces, porque sí hay mucha actividad eléctrica. Vamos a los estudios centrales y ya retornamos. Somos el programa Charlemos, y muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando en las redes sociales. Ya vamos a leer sus comentarios porque ustedes son muy importantes para nosotros, y qué bueno también hacerle compañía en este confinamiento, una manera de compartir conocimiento y sobre todo tener otros puntos de vista, porque obviamente todos casi pensamos diferentes, nos agrupamos como por bloques, y en esta circunstancia pues lo que queremos es respeto al pensamiento ajeno. Si ustedes quieren también disentir, ¿verdad?, lo que hace nuestro invitado, lo puede hacer con todo el respeto, como decimos, para que tengamos algo positivo de esto. Tenemos que aprender la lección y queremos aprenderla de la mejor forma. Fabián, vamos a ver sobre lo que manifestó de último don Eli, y sobre la pregunta que le voy a hacer yo, que directamente es a entrar a propuestas, porque
hay gente que dice, bueno, es que gobernar no es fácil, se puede gobernar un país poderoso, posiblemente más fácil porque se tenga el dinero. No somos un país como Haití, pero no somos un país tampoco que esté nadando, ya no se va a decir en petróleo, en oro, pero sí, obviamente, tal vez podríamos reconocer, ¿verdad?, el esfuerzo que hace el Estado, porque recuerde usted que no hace más de 2 años que el mismo Instituto Nacional de Seguros tuvo que sacarle las castañas del fuego al gobierno de don Luis Guillermo Solís para que pudiera cancelar los aguinaldos. Eso nos retrata como un país que no tiene una capacidad económica como la que nosotros quisiéramos como gobernados. Entonces, engarcemos un poco esta consulta y la que tiene Fabián, para que entremos al capítulo de propuestas. Entonces, don Eli, adelante, Fabián, hasta Cartago. Sí, muchas gracias, don Carlos. Gracias a todos quienes nos escuchan por seguir en sintonía. A mí me parece que la coyuntura en la que estamos, y es interesante lo que está planteando también don Carlos, yo creo que hay un falso dilema. Ya algunos autores lo planteaban. Hay un falso dilema Estado-mercado, ¿verdad? Cuando en realidad hay una complementariedad indiscutible, ¿verdad? Por ejemplo, ahora hace poco nosotros vimos por WhatsApp circularon unos documentos donde estaban haciendo un emplazamiento directo a empresarios y a muy poderosos del país, exigiéndoles que debían hacer donaciones o qué sé yo, estas cosas, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, la semana pasada que Casa Presidencial le solicita a los empresarios que están con voluntad de apoyar, de cooperar en esta crisis tan espantosa que estamos pasando, pues le piden que aquellas donaciones o aquellos aportes se gestionen a través de la oficina de la señora primera dama. Entonces es algo realmente vergonzoso. Si a la gente que critica la gestión del gobierno le dicen que están en politiquería y en campaña, pues pareciera que una parte también del Poder Ejecutivo está en campaña, ¿verdad? Entonces son cosas que generan muchísima frustración y que impiden, digamos, una discusión muchísimo más fluida, más objetiva, más reposada, más madura, ¿verdad? Que creo que es lo que nos hace mucha falta. Ahora, después de que él intervenga, a mí me gustaría leer unos comentarios de quienes nos escuchan. Hay un par de comentarios de Luis Mora Rodríguez, a quien conozco y le mando un saludo, que hace unos comentarios interesantes, pero escuchemos antes a Eli, me parece importante. Gracias, Fabián. A ver, me decía don Carlos que hablemos un poco de propuestas. Me parece que es lo justo, ¿verdad? Porque he criticado al gobierno por no tener una estrategia. Y creo que hay que entonces hablar de cómo lograr eso, ¿verdad? En primer lugar, estamos en una situación de emergencia, donde un funcionario como el ministro de Hacienda está todos los días viendo a ver de dónde saca 500 pesos para tapar un hueco, y pasado mañana de dónde vuelve a sacar 500 pesos para tapar el hueco que abrió cuando sacó los 500 pesos de donde lo sacó, ¿verdad? Y no estamos hablando de 500 pesos, ¿verdad? Estamos hablando de miles de millones de colones. ¿De dónde sale la plata para pagar salarios al final de la quincena? ¿De dónde sale para pagarle a los proveedores, etcétera, etcétera? ¿Y de dónde sale la plata para ayudar a las familias a las que se supone que hay que hacerles llegar esa ayuda, ¿verdad? Entonces, no podemos pretender que el ministro de Hacienda tenga además el tiempo y la calma necesaria para sentarse a pensar en una estrategia de mediano y largo plazo en este momento, ¿verdad? No es una cuestión de capacidad o falta de capacidad. Yo voy a decir algo, a mí no me gusta para nada la labor que ha cumplido el ministro de Hacienda, pero si hablamos de él como economista
de capacidades técnicas, indudablemente las tiene y es un profesional de primer nivel. Y además, si a don Rodrigo Chávez lo encargaran de desarrollar un plan para la reactivación de la economía, a eso se ha dedicado los últimos 25 años trabajando en el Banco Mundial, ¿verdad? Haciéndolo para diferentes países, de manera que no es un tema de capacidad, es un tema de que hoy tiene que apagar incendios, ¿verdad? Entonces el gobierno debería tener un grupo de personas que no estén metidas en el embrollo del día a día, y esto puede implicar invitar a gente de afuera del gobierno a ayudarle al gobierno a pensar cómo hacer la estrategia de salida. ¿En qué momento, a partir de qué momento se empieza a abrir otra vez la economía, se empiezan ¿cómo se llama?, reiniciar los motores de la economía? ¿Cuál sector va primero, cuál sector va después? ¿Cuáles restricciones se van a imponer, etcétera? Y además, ¿hasta cuándo vamos a seguir en cuarentena? Creo que algo que está haciendo falta es información. Y no me refiero a la información del día a día, de cuántos casos nuevos hubo y cuántos se recuperaron, porque de eso tenemos un montón de información, sino información que le permita a las personas y a las empresas planificar a 2, 3 o 4 semanas plazo, sabiendo que se van o no se van a abrir fronteras, se va a reabrir o no se va a reabrir el comercio, o se va a reabrir el comercio en unos sectores y en otros no, etcétera, etcétera. O sea, esa información está haciendo falta. Entonces, lo primero es, el gobierno debería de invitar a un panel de expertos en economía, en sociología, y por supuesto también en epidemiología, virología, etcétera, para poder empezar a pensar en ese plan de salida. Segundo, hay que hacer un análisis integral de la situación. Entramos a la pandemia con una crisis económica en ciernes y con una situación fiscal dramática. Tenemos vencimientos de deuda pública en lo que queda de este año y los próximos 3 años, hasta el 31 de diciembre del 2023, tenemos vencimientos equivalentes al 30% del PIB del año pasado. Y ahora, como va a haber una contracción, va a ser un porcentaje un poquito mayor del PIB, ¿verdad? Estamos hablando de que cada año tenemos 7,5% del PIB destinarlo a cancelar deuda. No estoy hablando de servicio de la deuda de intereses, estoy hablando de cancelar deuda. Ayer el gobierno publicaba cifras fiscales donde básicamente, ahora no recuerdo el detalle, pero decía que algo así como el 75-80% del déficit del primer trimestre fue pago de intereses. Quiere decir que la deuda nos está ahorcando. Cuando un gobierno no puede gastar para fortalecer el sistema de salud, no puede gastar para garantizar que todos los hogares en el país tengan internet, pero sí tiene que gastar en pagar intereses de la deuda, algo no está funcionando bien, ¿verdad? Entonces, teniendo el panorama claro de dónde venimos y qué nos espera en los próximos años, además de la cuantificación del costo de atender la pandemia, tanto en la parte sanitaria como en la parte social, como en la parte económica, y yo no sé, insisto, si eso es 10%, eso es 15% del PIB o es 7% del PIB, pero necesitamos esa cuantificación. Entonces necesitamos, en vez de andar pichuleando créditos pequeños por todas partes, y ojo, al Fondo Monetario Internacional le fueron a pedir un crédito a 5 años plazo, por Dios, a 5 años plazo, cuando en los próximos 5 años Costa Rica tiene unos vencimientos enormes. Entonces, con esa información clara, deberíamos de ir al único ente en el mundo que es capaz de darnos un crédito de varios miles de millones de dólares que nos permita cancelar la deuda que tenemos a corto plazo, sustituirla por un préstamo de 20 o 25 años plazo, con tasas bajas, en condiciones blandas y con un largo periodo de gracia, tal vez unos 3 años de gracia. Porque entonces, al sustituir esa deuda por deuda más barata, pero además tener una gracia de 3 años, entonces vamos a poder destinar lo poco que se recauda a dar servicios públicos en vez de estar destinándolo a pagar intereses de la deuda. Entonces necesitamos hacer un plan global, y para poder financiarlo hay que ir al Fondo Monetario Internacional, en el entendido de eso sí, y esto no le gusta a nadie, no nos gusta a los liberales y mucho menos le gusta a la izquierda,
ir al Fondo Monetario Internacional y decir, señores, necesito 5.000, 7.000, 8.000 millones de dólares, y el fondo va a decir, sí señor, pero viene con condiciones, las condiciones usuales del Fondo Monetario Internacional, que no son las que el imaginario colectivo cree. No es, el Fondo Monetario no viene y le dice a uno, despida al 30% de los empleados públicos. Al final de cuentas, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional tienen mentalidad de contador. Y si a un contador usted le dice, yo tengo déficit, el contador le va a responder, usted tiene dos opciones, sube los ingresos o baja los gastos o hace una combinación de ambas. Y el fondo lo que le interesa es que usted genere las condiciones necesarias para repagar esa deuda. Pero para generar las condiciones necesarias para repagar esa deuda, usted necesita hacer una reforma estructural de la economía, usted necesita hacerla mucho más competitiva, usted necesita romper monopolios, abrir a la competencia, usted necesita reducir el tamaño del Estado. Y el Fondo Monetario también va a decir, usted necesita incrementar la recaudación. Por eso decía yo, eso no le gusta a nadie, no nos gusta a los liberales, no le gusta a la izquierda, pero hemos sido tan irresponsables en este país los últimos 11 años que no nos están dejando más opción que esa. Muy bien. Seguimos en el programa Charlemos. Después del cambio publicitario vamos a leer algunos comentarios que hacen nuestros oyentes a través de las redes sociales. Les agradecemos que estén con nosotros. Faltan 13 minutos para las 3 de la tarde. Está con nosotros el economista Eli Feinsack. Él es de tendencia, como lo ha dicho, no neoliberal, sino liberal, y está dando a conocer su punto de vista. Fabián, ¿no está lloviendo todavía en su Cartago, Amado? Todavía no, ¿verdad? Todavía no. Aquí está más bien muy soleado, muy caliente. Vamos a ver, el agua, las lluvias siempre entran primero por el Pacífico, y recordemos que Cartago es como el último pasito antes del Caribe, entonces todavía falta. Aquí ya llovió, si le sirve de algo. ¿En serio? Es que ustedes tienen la influencia ya del Pacífico, me imagino. Claro. Muy bien. Ojalá que no llueva tanto como ayer, que hubo muchas emergencias y hubo mucha calamidad tras de cuernos, palos, porque obviamente lo que significa esto para muchas personas que están enfrentando esta pandemia, que la estamos viendo a palitos, como decimos, y con un aguacero que pueda destruir nuestros enseres o bien dañar nuestra propiedad, creo que no es lo justo. Al cierre, tal vez, don Eli, podamos contestarle a don Luis Mora Rodríguez, que dice que aumento del impuesto de renta de 4 a 5% de los sectores más acaudalados, dice, y disminución proporcional de los aportes patronales a la caja, como sugerencia. Y dice que de esa manera se reduce el precio del trabajo de 4 a 5%. Dice que genera más empleo, que es una de las quejas de los empresarios, y financia la caja con renta. Anita Cerdas dice, el proyecto dice que es de acuerdo a aquel artículo sobre repartir la riqueza, pero ¿cuál riqueza? Metiéndole la mano al bolsillo a unos y a los grandes exonerar. Adrián Alonso Urbina dice, ayer precisamente don Miguel Ángel Rodríguez planteaba lo mismo que menciona Eli, tener un panel de expertos para empezar a ver ese plan de salida. Y don Marco Méndez dice, a diferencia de los 80s, en la actualidad hay más facilidad para acceder a la educación mediante plataformas virtuales, Udemy, Coursera, Platzi, etcétera. Pueden mermar, dice, otra generación perdida con la educación. Bueno, y a don Marco Vargas, muchas gracias. Dice, si las morenas en este momento tenemos pérdidas, ¿cómo van a aumentar impuestos? Bueno, ¿será morenas o será monedas? No sé. Tal vez puede comentar brevemente, en cuestión de minutos, don Eli, y yo creo que usted, lo que usted propone y que lo que ha propuesto Miguel Ángel Rodríguez, de esas escuchas, de escuchar a otros sectores, porque el Consejo de Notables como que no se nota en estos momentos, no aparecen, ¿verdad?
Entonces, creo que lo mejor es lo que está haciendo, y ayer lo comunicó Casa Presidencial, de que se están dando, digamos, acercamientos con muchos sectores a través del campo virtual, a través de videoconferencias, para escuchar partes, a ver cómo se puede ir, digamos, dando una solución que no perjudique a uno o beneficie a otro, es decir, que haya algo con equidad. Entonces te escuchamos, don Eli, al cierre. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. A mí me parece que, o sea, es muy importante, por supuesto, que el gobierno escuche a los diferentes sectores, pero tampoco puede uno perder de vista que cuando uno consulta a los sectores van a defender intereses. Y entonces el gobierno también necesita hacerse asesorar de expertos que no vengan a representar intereses particulares, ¿verdad? Sino que le digan, bueno, mire, una buena estrategia para beneficiar a la mayor cantidad de gente posible del país es esta o es la otra, y que se dé una discusión, ¿verdad? Insisto, me parece importantísimo que estén escuchando a los sectores, me parece importantísimo que estén escuchando al sector empresarial, porque el sector empresarial es digamos, el sector privado en general, tanto las empresas como las personas, son las que están pagando el grueso de esta situación, ¿verdad? Porque en el sector público no hay sacrificio, en el sector público no hay recorte, en el sector público no hay disminución de jornadas laborales, no hay ningún sentido de urgencia en ese sentido. Entonces es importantísimo que lo estén escuchando, pero no perder de vista que al final de cuentas representan intereses particulares, ¿verdad? El comentario que hacía don Marco Mena, sí es cierto, hoy hay un montón de plataformas donde uno puede adquirir nuevos conocimientos, habilidades, etcétera, etcétera, pero si usted no tiene internet en su casa, ¿verdad? Si usted vive allá en, ¿cómo se llama? En Las Chorreras o en ¿cómo se llama? Base Delta o en aquellos lugares por allá, usted no tiene acceso a esas plataformas. ¿Por qué? Porque Fonatel tiene 350 millones de dólares ahí acumulados y los incompetentes no han podido llevar el servicio de internet a las comunidades alejadas, que era para lo que se suponía que se tenía que hacer. Ahora salen genios a decir, quítenle esa plata a Fonatel para darle comida a la gente. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a dar la comida con esa plata, negándoles por los próximos 10 años tener acceso a estas herramientas que son las que le permiten a la gente en cualquier rincón del país poder conectarse y ojalá obtener un teletrabajo con Amazon, ¿verdad? O sea, las cosas hay que pensarlas bien. A la gente que se ha quedado sin ingresos hay que ayudarle, porque no podemos permitir que la gente pase hambre. Pero no puede ser con cualquier plata, y por eso es que hace falta una estrategia. Si no hay una estrategia, salen las ocurrencias, y las ocurrencias, una suma de ocurrencias no es una estrategia, una suma de ocurrencias es una suma de ocurrencias que además complica los problemas más. Decía el profesor Mora, ¿verdad? Subir los impuestos a las grandes fortunas, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, hay una cosa que se llama impuesto de la renta. El impuesto de la renta le quita a usted más entre más usted genera. Las empresas que están teniendo, digamos que son las ganadoras en esta crisis, van a tener ingresos extraordinarios, van a pagar más renta a final del año. Las empresas que les está yendo mal no tendrán utilidades, y después saldrá la gente a satanizarlas, a decir qué barbaridad, reportaron pérdidas, cuando están teniendo pérdidas reales, ¿verdad? Lo cierto es que de una crisis económica no vamos a salir poniéndole impuestos a los que sí están pudiendo generar empleo y riqueza en este momento. Eli, le agradecemos muchísimo su participación en el programa Charlemos, por sus aportes también, su punto de vista. Ojalá que todo esto nos ayude a salir de este atolladero pandémico. Fabián, muchas gracias. Estaremos con usted el próximo viernes posiblemente. Gracias, Fabián, también. Muy bien, don Eli, muchísimas gracias y estamos para servirle. Un gusto. ¿Ah? Igualmente, muchas gracias. Muy bien, de última hora informamos que el Banco Centroamericano de Integración Económica está incrementando su capital autorizado en un 40%, que pasa de 2.000 a 7.000
pasa de 5.000 a 7.000 millones su auxilio, es decir, un incremento del 40%. Esto es una variable de 2.000 millones de diferencia para atender la pandemia de COVID-19 aquí en el Istmo Centroamericano. Nos estamos retirando. En los controles, Gerardo Cavito López, Alberto Hernández, Fabián Coto, Priscila Fernández y Carlos Fernández. Le deseamos una bellísima tarde. Hasta pronto, amigos. Chao. Charlemos.